Continuamos con Dios está aquí. Esta mirada que venimos realizando, ¿no? Detallando inclusive las situaciones de pecado, primero liberándonos de esa situación de pecado mortal, luego mirando esas situaciones de pecado venial, esas imperfecciones de nuestra alma, poniéndola a la luz de Dios. Hacemos también en ese momento, y acá nos detenemos un ratito, pensar que con todo eso tenemos que acudir al arrepentimiento, al acto de contrición, donde nuestra alma realmente siente el dolor del acto cometido, ¿no? Por ahí la infidelidad a Dios, ¿no? A ese amor que Él nos dio, que nos brindó y que nos brinda. Entonces, con ese dolor de ese reconocerse pecador y de ese por ahí estado de nuestra alma de impureza, mostrar eso ante Dios. Creo que en ese acto nos vamos a detener en este momento. Interesante esto de la contrición. Contrición, ¿qué significa la palabra? Seguramente todos tenemos experiencia de un dolor fuerte o de una noticia impactante que nuestro corazón es como que se contrae. Eso es la contrición, ¿sí? Darme cuenta que he ofendido, darme cuenta que me he alejado de esta amistad de Dios y me provoca este estado de dolor, sí, propiamente de convulsión, ¿sí? Es decir, lo que hice o lo que dejé de hacer. Y eso está bueno, ¿no? Que nos pase eso, que nuestro corazón sienta, ay, lo que hice, lo que fui capaz, porque no conocía, porque fui débil, porque no sabía o porque lo quise hacer y fui miserable y débil, que también nos pasa y lo somos, por supuesto, como decía Santa Teresita, reconocernos débil, que es cuando más Dios nos ama, cuando nos reconocemos con esa debilidad. Y poder sentir ese dolor, ¿no? De habernos equivocado, porque este mensaje de hoy de no importa, no te equivocaste, nada es error, ¿no? Esto que decía usted, esta concepción tan laxa, porque así es, estamos viviendo en este mundo así relativista y demás. Entonces poder decir, nos equivocamos, está mal, y salir, saber que del otro lado hay un Dios misericordioso que nos espera. Totalmente. Y ese Dios, como es un padre y es un modelo de padre, amoroso, tierno, delicado, misericordioso, está dispuesto a aceptar cualquier tipo de arrepentimiento, porque Dios es padre y está dispuesto a ser Padre nuestro, aunque nosotros nos ensuciemos en un chiquero, ¿sí? Nunca le digamos a Dios que no merecemos ser sus hijos, porque es un dolor más grande que el pecado que hemos cometido. Esa es la experiencia cuando nosotros, por una fibra de nuestro corazón, ha entrado esto de la contrición, del dolor, de reconocer que he cometido algo que no está bien y que me duele o que he hecho doler. Dios se aprovecha para llenarme, inundarme de su misericordia, de su ternura y ser al mismo tiempo ese signo para los demás. Es importante que acá cuando hablamos del acto de contrición hablemos del arrepentimiento, porque no es voy al sacerdote y le cuento mis últimas noticias, mis novedades de mi vida, ¿verdad? Eso se lo contamos a nuestros amigos, familiares, demás, en otro ambiente. Al confesionario vamos arrepentidos de haber reconocido que hemos pecado, ¿verdad? Que estamos en una situación de pecado, que hemos fallado y nos hemos fallado. Y en ese acto de arrepentimiento es cuando vamos a recibir la gracia, ¿verdad? No es un contar lo que me pasó, sino en el estado en que lo cuento, cómo está mi corazón también. Sí, esto de estar dolidos por el pecado y llevarlo al confesionario en esto de voy al sacerdote y le cuento, le comparto, le confieso cuáles son mis pecados, lo debo hacer también con una actitud de estar arrepentido, de estar dolido de aquello que he cometido y también con el profundo respeto de lo que estoy haciendo y la profunda convicción de no volver a hacerlo, de no volver a hacerlo. He cometido este pecado, me he dado cuenta que he ofendido, que he hecho algo malo. Quiero no volver a hacerlo. Tengo que, y a esto que Francisco le llama, que lo compartíamos, estar desapegado del pecado, no tener afecto al pecado, porque cuando tenemos afecto al pecado nos gusta, ¿sí? Nos entretenemos en el pecado, lo confesamos porque sabemos que está mal, pero no tengo una resolución cierta de no volver a cometerlo.
Francisco de Sales tenía algunos santos que él les rezaba y era amigo de estos santos. Uno de ellos es San Agustín y otro santo es San Jerónimo. Tanto San Agustín, quien ha tenido acceso a las confesiones, ha visto o ha leído que Agustín decía, te pido, Señor, que me liberes de la concupiscencia, de mi apetito sexual, y agregaba, pero no ahora, paulatinamente, ¿sí? Hasta que Agustín se da cuenta que no, que lo estaba haciendo oración y estaba rezando, pero en el fondo estaba este apego, el no ahora, y decide decir, no, quítalo cuando vos quieras, y si es ya, mejor, ¿sí? Y Jerónimo, que estaba traduciendo la Biblia en Roma, y estaban estas grandes mujeres romanas muy exuberante en su vestidura y en su provocación hacia el varón, aunque fuese sacerdote, monje, Jerónimo pide volver a las cuevas en Belén para estar recogido, estar en oración y poder así traducir bien la Biblia. Y él se mortifica y hacía penitencia porque decía, me vine de Roma para instalarme en estas cuevas y vivir lejos del pecado, y está mi cueva llena de mujeres romanas creada por la imaginación. Entonces estaba en esta angustia Jerónimo cuando tiene una visión de Jesús, que Jesús le dice, Jerónimo, ¿qué tenés para darme? Jerónimo le dice, te he dado mi vida, Jesús. Jerónimo, ¿qué tenés para darme? Y te doy mi tiempo. Jerónimo, ¿qué tenés para darme? Varias veces esta pregunta, y Jerónimo dice, no sé qué darte, ya te he dado todo. Y Jesús le dice, Jerónimo, dame tu pecado. Entonces Dios es un Dios que está esperando a que nosotros le digamos, Jesús, yo tengo este vicio. Jesús, yo tengo este pecado, yo tengo esta debilidad. Con mi fragilidad no puedo corregirla, no puedo cambiar, porque sé que vos me tenés que cambiar. Yo sé que con tu gracia me vas a renovar y me vas a ir llevando por el camino que vos has indicado, aunque yo tenga la nostalgia. Por ahí venimos felices, contentos, con el almita limpia, la felicidad y la alegría del encuentro con el Señor, con el puro de los puros, con el santo de los santos. Y tropezamos y a veces caemos, ¿no? A veces son tropezones, que más o menos, y a veces caídas. ¿Qué pasa en ese momento? Perdemos la gracia, nos ponemos tristes, nos desalentamos, decimos fallé y esto no es para mí. ¿Cómo seguimos? No, es justamente no así, porque en mi caso particularmente, al tener yo así mi asesor, mi director, justamente me hace que reconozca que sí, la fragilidad nuestra es la que a uno le permite estas caídas, pero justamente el hecho de venir tan gozoso a uno le da un poquito más de fineza para descubrir hasta las pequeñas faltas, ¿ve? Entonces, en las pequeñas faltas es como digo, como cuando uno toca un vaso con las manos sucias y uno advierte que eso se va empañando y ¿qué tiene que hacer? Limpiarlo, pero nunca apenarse, al contrario, si con la experiencia anterior de tanto amor, de tanto perdón, de tanta riqueza, ¿qué más que querer volver a ese abrazo, a esa ternura, a esa belleza? Dios no se cansa de perdonarnos, ¿verdad? Jamás, jamás, bien lo dice el Papa Francisco. Somos nosotros que nos desalentamos de pedir perdón. Pero justamente también la gracia de la confesión nos va ayudando a que las caídas cada vez sean menos seguidas, menos dolorosas. Por ejemplo, uno muchas veces teme encontrarse con el sacerdote o piensa, pero esta es una situación tan sencilla y tan fácil, estar frente a ese sacerdote que, como decíamos, es puramente Cristo, y aun cuando al principio esa persona le pudiera costar reconocerlo, lo va a reconocer en la medida que tenga esa experiencia de Dios tan fuerte, tan liberadora, tan llena de paz, de alegría. Entonces, decirle que se anime, y no está, porque a veces uno piensa, a mí me pasaba, ¿cómo es? Si hace tanto que me confesé, no sé qué voy a decir, no sé qué hacer, no interesa. Presentarse directamente al sacerdote y decirle, hace tantos meses, años o lo que fuera que no me confieso, entonces él te va a dar las ayudas que necesitas.
Y es impresionante la riqueza que se va a obtener. E inclusive, otra cosa que sirve mucho, que el ser uno perdonado le hace capaz de perdonar. En eso pensaba recién cuando vos hablabas. Cuando uno ha sido tantas veces perdonado, es fácil, el perdón te sale simplemente. Queremos terminar con alguna palabra suya, con su experiencia y demás, además de ser una religiosa confesada también, porque también, por supuesto, se confiesa, algo que de su corazón salga para los que están viendo y compartiendo esta catequesis. El Señor me fue como también mostrando, dando la oportunidad de, aparte de ir aprendiendo, de ir experimentando lo valioso y lo profundo que es el sacramento de la reconciliación, la paz profunda, esto de saberme amada por Dios, incluso antes de que yo vaya a confesarme, es por eso que me mueve, ¿sí? Saber que del otro lado, aunque está el sacerdote que me va a absolver el nombre de Dios, está Dios mismo recibiéndome. Esa certeza que se ha ido madurando a lo largo de los años y con la experiencia frecuente de la reconciliación, ha ido también como afianzando, y hoy que tengo también esta posibilidad de invitarlos a cada uno de acercarse al sacramento de la reconciliación. No importa si hace mucho tiempo, no importa si hace poco, pero siento la necesidad, sino de vivirlo profundamente, celebrarlo como lo que es, un regalo de Dios. Los sacramentos son eso, regalo de Dios a la iglesia. Entonces, no importa si tenés un sacerdote amigo, no importa si un sacerdote que vos no conocés, no importa la edad del sacerdote, es sacerdote. Y el sacerdote ha sido elegido por Dios como ministro de este sacramento. Y es curioso, decimos que la fuente de todo otro sacramento es el bautismo, ¿sí? Pero en un caso de urgencia, cualquiera puede bautizar en comunión con el sentimiento, el deseo de que esta criatura sea hija de Dios. Y sin embargo, el sacramento de la Eucaristía solo depende del sacerdote, ¿sí? Ni el bautismo está solo y exclusivamente en manos del sacerdote, sino que sí, también la Eucaristía. Entonces es un regalo tan profundo que lo tiene que custodiar el sacerdote y estar a disposición para los fieles, para darlo, entregarlo, con esta armonía y con esta misericordia que lo haría Jesús. Jesús misericordioso, Jesús buen pastor, que no espera que la oveja extraviada venga, sino que Él va a buscarlo. Qué lindo encontrar sacerdotes, pastores, que saben que hay una oveja está media extraviada, está un poco perdida, y voy allá a buscarlo, a proponerle el camino de vuelta, a indicarle el camino de vuelta. Entonces, a todos aquellos que están escuchando, les recuerdo dos cosas. Primero, que estás llamado a ser santo, y segundo, uno de los caminos hacia la santidad es el sacramento de la reconciliación y mucha oración. ¿Y qué es la oración? Esa conversación de amigo con Jesús que te va a ir mostrando su amor y te va a ir también develando aquellas imperfecciones, aquellas cosas que debemos poner en orden en nuestra vida.